Hola clase, estamos aquí otra vez en la clase en video con la doctora Valena. Estamos aquí otra vez en la lección 11, la política y la religión, pero hoy vamos a repasar el tiempo hablando sobre la gramática, más que nada los usos de se. También vamos a hablar un poquito sobre Puerto Rico. Puerto Rico tiene una relación muy especial con nosotros, con los Estados Unidos. Es un estado libre asociado. Eso significa que el Congreso tiene autorización sobre Puerto Rico. Entonces, en cuanto a las guerras, el comercio, hasta la oficina de correos, todo eso es bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Bueno, otra cosa muy interesante es que en Puerto Rico los ciudadanos son americanos, son estadounidenses, en el sentido de que si un puertorriqueño quiere venir a los Estados Unidos para trabajar o para vivir, que no necesitan visa, que pueden venir con su pasaporte, ¿sí? Tienen pasaportes de los Estados Unidos. No pueden elegir al presidente, pero sí pueden elegir a su gobernador. Eso sí, a su gobernador sí puede, pero no al presidente. Aquí, clase, tenemos una foto. En esta foto tenemos una ranita pequeñita, ¿no? Es un anfibio pequeño que es el símbolo de Puerto Rico. ¿Cómo se llama este anfibio? Es un coquí. Aquí dice, soy un coquí, símbolo de Puerto Rico. ¿Y por qué se dice coquí? Ese es el sonido que hace la rana, ¿sí? Hace coquí. Ese es el sonido que escuchas cuando hay un coquí cerca, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Aquí esta foto de Puerto Rico es una isla hermosa, ¿sí? Y aquí tenemos una foto. Ustedes van a leer y ver Flash Cultura sobre Puerto Rico. Entonces ahora hay una polémica, una controversia. Hay varias personas de Puerto Rico que creen que Puerto Rico necesita ser su propio país, su propia nación, con su propio presidente. Hay otras personas que dicen que debe ser otro estado de los Estados Unidos, como Hawái o Alaska, que sea estado 51, ¿sí? Y hay otras personas que dicen que todo está muy bien como está, como estado libre asociado. Entonces, después de ver el Flash Cultura, deben pensar, ¿qué sería mejor para Puerto Rico? ¿Y por qué? Bueno, amigos, vamos a continuar con la gramática de hoy, los usos de se. Hoy vamos a repasar 3 usos de se. El primer uso es el se impersonal, luego el se pasivo y terminamos con el se para expresar eventos inesperados. Si tienen su libro de texto, vamos a estar en las páginas 408 a 409. ¿Listos? Primero tenemos el se en oraciones impersonales. Eso significa que no hay ninguna persona en la frase. Por ejemplo, no se ve la palabra tú, no se ve la palabra ustedes o yo. No hay nombres, no hay personas, son impersonales. Y muchas veces encontramos el se en oraciones impersonales cuando estamos con carteles prohibiendo cosas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el primer cartel. Dice, propiedad privada se prohíbe traspasar, ¿sí? Se prohíbe. Peligro, no se permite nadar. No se permite. Otra cosa, no se fuma. No se fuma es otro ejemplo de se. Entonces muchas veces cuando queremos prohibir algo, usamos el se impersonal. Pero vamos a ver cuál es la fórmula, ¿sí? ¿Cuándo se usa? Entonces usamos el se impersonal cuando el sujeto es indefinido. Pero podemos estar hablando en inglés, usamos they, you, one, or people. Así decimos en inglés. Los verbos siempre son intransitivos. Eso significa que no tienen un complemento directo, ¿sí? Y finalmente, esta es la fórmula. Es se, verbo singular. Siempre singular, clase, es importante. Se, verbo singular, más un adverbio, más un infinitivo,
o más una cláusula. Esa es la fórmula. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos. Se debe inscribirse para votar este mes. Se debe inscribirse. En inglés se dice you should register o one should register. One or you. En español no se necesita. Ahora, se dice que dar es mejor que recibir. Se dice significa they say or people say that giving is better than receiving. ¿Sí? Se dice que people say. Ahora, ¿cómo se dice esta frase en español? They say the children are our future. Esa es una canción de Whitney Houston, no sé si saben eso, hace muchos años. ¿Cómo se dice? Se dice que los niños son nuestro futuro, ¿sí? Esa es la forma. Ahora, durante las elecciones, vamos a pensarlo. ¿Qué se debe hacer durante las elecciones? ¿Qué no se debe hacer durante las elecciones? Y finalmente, ¿qué se prohíbe hacer durante las elecciones? Entonces, por favor, deben pausar el video por un momento, escribir las ideas y después vamos a repasarlas. Bueno, estamos aquí de nuevo. ¿Qué se debe hacer durante las elecciones? Bueno, se debe informarse sobre los candidatos. Se debe inscribirse con mucho tiempo de anticipación, no esperar justo antes del día de votar. ¿Qué no se debe hacer? Bueno, no se debe votar 2 veces, eso es ilegal, ¿sí? No se debe decir cosas negativas dentro del lugar de votar, ¿no? Dicen que no se debe decir nada sobre los candidatos dentro del lugar de votar. Y finalmente, ¿qué se prohíbe? ¿Qué se prohíbe? Dicen que se prohíbe sacar fotos, ¿no? De la balota, ¿sí? Es ilegal. Y hay otros más, pero eso es lo que se usa. Se debe, no se debe, se prohíbe. Todos estos ejemplos son ejemplos de se sin una persona específica, ¿no? Listos. Ahora vamos a continuar con el se pasivo. Aquí tengo una foto del Capitolio de Puerto Rico que está en la capital. ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? Es San Juan. Muy bien. Y aquí podemos ver en el Capitolio que hay 2 banderas. Hay la bandera de los Estados Unidos y la bandera de Puerto Rico, ¿sí? Son similares, ¿no? Porque tienen las franjas rojas y blancas, pero en Puerto Rico tienen un triángulo, ¿sí? Bueno, entonces en la página 408 continuamos con el se pasivo. Listos. Vamos a practicar con el vocabulario de la fruta, ¿sí? ¿Qué se vende en la frutería de San Juan? ¿Qué se vende? Bueno, vamos a ver la primera fruta. Se venden peras. Peras, se venden peras. Peras es una palabra plural, entonces decimos se venden peras. ¿Qué más se vende? Se vende piña. Ay, qué rica piña, me encanta la piña. Se vende piña. Piña es singular, se vende también, ¿sí? Vamos a ver qué más. Se venden cerezas. Deliciosas, me encantan las cerezas también. Cerezas y cervezas son muy distintas, son cosas muy distintas, ¿no? Ahora, ¿qué más se vende? Se venden uvas. Usamos uvas para hacer vino, ¿no? Me encanta el vino. Vamos a continuar. ¿Qué más se vende? Se vende aguacate. Hacemos guacamole con el aguacate. ¿Qué más se vende? Se venden guineos. Profesora, ¿guineos no son plátanos o bananas? Bueno, eso es interesante. En Puerto Rico no dicen bananas, dicen guineos. Es una palabra específica de Puerto Rico, por eso puse esta palabra. Se venden guineos. ¿Qué más se vende? Se venden fresas en la frutería de San Juan. ¿Y qué más? Se vende parcha. Profesora, ¿qué fruta es esa? Bueno, esa fruta en Ecuador dicen maracuyá
Y en Burger King de Ecuador tienen jugo de maracuyá. Entonces, maracuyá en inglés, o parcha, como dicen en Puerto Rico, es passion fruit. Sí, es una fruta tropical deliciosa, especialmente en los jugos. Y finalmente, ¿qué más se vende? Se venden manzanas. Si yo como una manzana todos los días, clase, me encantan las manzanas. Listos. Entonces, estaba usando el sé pasivo en esos ejemplos. Usamos el sé pasivo con objetos, ¿sí? Es sé, verbo y un objeto, ¿sí? Eso es cuando sabes que es el sé pasivo y no el sé usando con personas no existentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Es un sustituto para la voz pasiva. Pero en este ejemplo no hay por agente. Vamos a ver de qué estoy hablando. Entonces, se venden fresas, es decir, las fresas son vendidas por la frutería. Entonces, es la misma idea, ¿sí? Es una construcción pasiva, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Cuando tenemos un objeto singular, el verbo también tiene que ser singular. Entonces, la fórmula es se, verbo singular, objeto singular. Entonces, el ejemplo que tengo aquí es, se come mofongo mucho en Puerto Rico. Es un plato delicioso, clase. Aquí tengo la receta. Ingredientes son plátanos verdes o guineos verdes, ¿no? Plátanos verdes. Oh, no es guineo en este caso. Eso sí es diferente. Plátanos verdes, chicharrón, que es la piel del cerdo, ¿sí? Dientes de ajo machacados. ¿Sí? Machacados. Cucharaditas de aceite de oliva más 2 tazas de aceite para freír. Y me encantan, clase. Tienen que probar el mofongo de Puerto Rico. Entonces, ¿qué dice aquí? Se come mofongo mucho. Mofongo es singular, entonces come también. Se come mofongo. El siguiente. Se pone ron en la piña colada. Ya tengo hambre, clase. Se pone ron en la piña colada. Ron es la bebida nacional de Puerto Rico, ¿sí? Y es muy barato en Puerto Rico. Se pone ron en la piña colada. Ron es singular. Se pone ron. ¿Qué pasa cuando el objeto es plural? Bueno, muy fácil. Cuando el objeto es plural, el verbo también. Aquí dice se, verbo plural, objeto plural. Aquí tengo 2 ejemplos. Se venden langostas, como la foto. Se venden langostas en la pescadería. ¿Sí? Langostas plural, venden plural. ¿Qué significa lobsters are sold? ¿Sí? At the fish store. Fish store. Sí, muy bien. Otro. Se usan huevos en muchos platos boricuas. Bueno, boricua es otra manera de decir puertorriqueño, ¿sí? O puertorriqueña, ¿sí? Muchos platos boricuas. Entonces, huevos es una palabra plural, entonces usan también. Se usan huevos. Listos. Vamos a hacer una práctica con el sé pasivo en Puerto Rico. Entonces, por favor, necesitan pausar el video, hacer los ejemplos y después revisar si tienen los ejemplos correctos, ¿sí? Entonces, por favor, pausen el video. Listos, estamos aquí de nuevo. Número 1, sé elegir al presidente. Bueno, presidente singular, ¿cuál es la forma? Se elige al presidente. Clase, elige tiene cambio en la raíz, ¿no? I, muy importante saber qué verbos tienen cambio en la raíz. Sí. Número 2. No los impuestos federales. No se pagan los impuestos federales. Qué bueno, clase, ¿no? No eligen al presidente, pero no tienen que pagar los impuestos federales. Número 3. El dólar americano como moneda oficial. Y la respuesta, se usa el dólar americano, pero dicen peso cuando hablan de los dólares. Y finalmente, las ideologías políticas mucho se debaten, ¿sí? Debaten porque las ideologías es una palabra plural.
Bueno, yo creo que comprende mucho ese pasivo. Vamos a continuar con eventos inesperados. Son eventos que no esperas, que son como una sorpresa, ¿sí? O no intencionales, no es tu intento hacer lo que ocurre. Entonces aquí tengo un ejemplo de los platos. Uy, se me cayeron todos los platos y se me rompieron, ¿sí? Entonces eso significa, en inglés no hay una traducción perfecta. Muchas veces dicen on me, ¿no? Oh, they fell on me, or not my fault, ¿sí? Muchas veces dicen que es el no fault say porque te lavas las manos de la culpa, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la construcción. Con no fault say, primero usamos primero necesitamos say, ¿no? Entonces tenemos a mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a ellos, a ellas, a ustedes. Entonces después necesitamos se. Se realmente es la primera palabra. Tenemos se. Después necesitamos el pronombre indirecto. ¿Sí? Indirecto. Entonces ese es el mismo pronombre que usamos con el verbo gustar. ¿Sí? Me, te, le, nos y les. ¿Sí? Entonces esa es la fórmula. Se más el complemento indirecto, más el verbo y más la cosa, ¿no? De que estás hablando. Una cosa importante es recordar que me, te, le, nos o les depende del indirecto, ¿no? El complemento indirecto. Por ejemplo, a mí va con me, a ti va con te, ¿sí? También tienen que recordar que la cosa es la forma del verbo, no la persona, sino la cosa. Entonces, si la cosa es singular, el verbo es singular. Entonces, podemos dibujar una línea imaginaria dividiendo la oración, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Práctica. Ejemplos en el pretérito durante las vacaciones en Puerto Rico. Entonces el modelo. Vamos a hacer el modelo juntos y después van a pausar el video para hacer 4 oraciones. Entonces aquí dice, a mí caer el traje de baño en las olas. ¡Ay, qué vergüenza! Entonces, ¿qué necesitamos primero? Se. Se, y por lo que es a mí, me. Se, me. Luego, el traje de baño es singular. Entonces, caer, vamos a poner en el pretérito en la forma singular. Cayó. Se me cayó el traje de baño en las olas. ¿Sí? Bien, vamos a ver 1 a 4, pero por favor pausen el video y después vamos a continuar con las respuestas. ¿Listos, clase? Ahora, número 1 dice, a ti perder la llave del hotel. ¿Cómo se dice? Se te perdió la llave del hotel, ¿correcto? Muy bien. Entonces la idea es, no se dice I lost the key got lost on me. Not my fault. No es mi culpa, clase. No fault say. Es excelente. No tienes culpa en español. Ahora número 2. A Enrique quemar los hombros, ¿no? En el sol, ¿sí? Es muy importante poner mucho bloqueador solar en Puerto Rico, ¿sí? Entonces, a Enrique quemar los hombros. ¿Qué se dice? Se dice se, siempre se primero. Se le, porque es Enrique, quemaron los hombros. ¿Por qué? Porque hombros es plural. Entonces es quemaron. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. A nosotros olvidar el mapa. ¿Cuál es la forma? Se, siempre con se primero. Se nos olvidó el mapa. Mapa singular, olvidó singular. Y finalmente, a los estudiantes acabar la gasolina. Vamos a ver la forma. Se les porque estudiantes, acabó ¿por qué? Porque gasolina es femenino, es singular. Entonces, acabó la gasolina. Se les acabó la gasolina. Qué terrible, ¿no? Por lo menos hay muchos buses en Puerto Rico, ¿no? Bueno. Muchas gracias, clase. Gracias por la atención y por hacer los ejercicios y pausar el video y hacer todo lo correcto para aprender más. Muchas gracias. Hasta luego.